Leer es una de las actividades más gratificantes que pueden realizarse en el mundo. Desde luego, es de las más gratificantes que yo conozco. Además del enriquecimiento intelectual que nos proporciona, la lectura nos abre la puerta a otros mundos, desconocidos y maravillosos, o nos permite bucear en lo más profundo de nosotros mismos. Y lo más grande de la literatura se produce cuando se dan a la vez las dos condiciones, cuando visitando mundos ajenos entramos en contacto con lo más íntimo de nuestro ser. Leer, siempre. Ahora bien, hay quien puede hacer algunas objeciones. La primera, los libros son caros. Es cierto, y más en España. La segunda, llegan a ocupar en casa un espacio excesivo. También es cierto, y puede decirse que el saber sí ocupa lugar. Sin embargo, hace ya mucho tiempo que se encontró una magnífica solución a estas dos objeciones, y tiene un nombre conocido por todos. Se llama biblioteca pública. La biblioteca pública es el lugar que ocupa el saber y el entretenimiento y el gusto y el placer de la lectura sin que nos cueste dinero y sin que tengamos en casa papel criando polvo. La biblioteca pública es el lugar mágico que nos abre la puerta a lo maravilloso, el abracadabra a los mundos de la imaginación. Yo agradezco la existencia de las bibliotecas públicas y recomiendo su visita. Son además lo más cercano a un ideal de la democracia, una cultura gratuita al alcance de todos. Muchas gracias por frecuentar las bibliotecas.